Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Esta semana se cumple el primer año del gobierno del presidente Bernardo Arévalo. Y hoy queremos hacer un análisis sobre los aspectos positivos y negativos de este primer año y lo que podemos proyectar para el 2025. Y para ello contamos con dos expertos que le dan continua lectura a la realidad del país. Douglas González, quien es analista político, y Luis Miguel Reyes, director del área social de Fundación Libertad y Desarrollo. A ambos, muchas gracias. Douglas, iniciamos contigo. ¿Cuál es el saldo de este primer año de gobierno del presidente Arévalo? ¿Es un saldo positivo o es un saldo negativo? Bueno, si lo comparamos con la situación que tuvimos en los últimos 4 años del anterior gobierno y particularmente con los 6 meses de la transición tan tortuosa que sufrimos los guatemaltecos, tendríamos que decir que es positivo. Es decir, haber logrado una transición de mando democrática, lograr que se hiciera respetar y valer la voluntad popular y que finalmente el presidente de la República ejerciera con todas las potestades que la ley, la Constitución y el pueblo de Guatemala le otorgaron en las urnas. Creo que es algo de lo más rescatable de lo que podemos ver. Ahora bien, si lo comparamos con las expectativas que se tenían de lo que podía pasar luego de esa épica de 6 meses de lucha para rescatar la democracia del país ante una amenaza persistente de golpe que aún no cesa, pues tendríamos que decir que estamos bastante rezagados de esas expectativas que el pueblo de Guatemala se fijó durante esos 6 meses de lucha para lograr que este gobierno finalmente asumiera el poder. Douglas, ¿en qué aspecto específicos se ha quedado corto, digamos, el gobierno respecto a esas expectativas? No, yo creo que hay varios aspectos, ¿verdad? Yo creo que el haber sido sometido a un proceso de golpe de Estado desde el Ministerio Público colocó al presidente en la posición y ante la exigencia de la población de destituir a la fiscal general. Y creo que tampoco escapa a nosotros que en varios discursos fue algo que el presidente mismo manifestó que iba a hacer con mucha enjundia, ¿verdad? De esa expectativa a esa incluso promesa de campaña que pudo haber, pues estamos bastante lejos, ¿verdad? No solo por la no destitución en sí, sino que hemos observado formas que han no solo debilitado la institución, la figura del presidente, sino que han puesto en una interrogante la gestión presidencial, digamos, por la forma en que se ejecutó esa pedida de renuncia de la fiscal general. Luis Miguel, una de las críticas que se le han hecho al gobierno es que no ha tenido la capacidad para ejecutar el presupuesto y dar ciertos resultados específicos que la población está esperando. Digamos, ¿qué tan válida es esa crítica que se le hace al gobierno? A ver, es una crítica válida en algunos aspectos, porque, digamos, a nivel de ejecución, vemos que hay una ejecución que es similar o incluso superior a la de años anteriores respecto a otras administraciones, pero enfocándonos principalmente en el tema de expectativas que decía Douglas, sí hubo un fallo en buscar digamos, algunos temas que se pudieran entregar a la población de forma rápida y que fueran percibidos también por la población de forma inmediata. Yo recuerdo que esto se habló a inicios del año pasado en este espacio y en otros espacios de medios de comunicación y se decía que el gobierno necesitaba algunas victorias rápidas y este gobierno se negó a buscar esas victorias rápidas para entregarle a la población y se fueron por la ruta más larga, que fue la de intentar enderezar los ministerios, intentar enderezar los servicios públicos y esa ruta es compleja porque hace que sea mucho más lento el que los ciudadanos puedan percibir algún cambio. Hay algunos, digamos, cambios pequeños en algunos temas. Por ejemplo, hoy presentaron por ejemplo, los hospitales están abastecidos en un 92%, que hubo un proceso de remozamiento de escuelas que es importante en el sector educativo público.
Sin embargo, hacía falta que algunas cosas se dieran más rápido para que la población no se desencantara tan rápido. Y sabemos que en estos tiempos, en los tiempos en el que la información en las redes sociales circula de forma tan rápida, pues también la población tiende a circular en la información negativa de forma más rápida y el gobierno no ha tenido una estrategia de comunicación efectiva para poder explicarle a la población cuáles son esos problemas que han encontrado para poder otorgar resultados más rápido. Douglas, enderezar el barco. Sabemos que la institucionalidad del país sufrió muchísimo en los gobiernos anteriores, un descuido total de muchos aspectos, y es parte de lo que está tratando de recuperar este gobierno. Sin embargo, pues la población también exige ciertos resultados, y cuando se le dice a la población es que estamos tratando de recuperar la institucionalidad, los procesos, pues la gente simplemente piensa, bueno, pero yo lo que quiero son servicios finalmente. Y ahí pareciera que no se ha tenido el éxito que se esperaba. ¿Cierto o no, Douglas? Sí, es cierto. Creo que hubo algunos desaciertos en los nombramientos propiamente dichos de carteras que son críticas para que la gente vea la efectividad o no del gobierno. Y me refiero particularmente al Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Salud también no queda atrás. Hay que mencionar que creo que fueron 3 ministros en un año también allí, ¿verdad? Hubo un ministro nombrado, uno de transición y luego el ministro que nombraron, que hay que decirlo, es un acierto. Y les llegó el acierto finalmente en el tercer ministro, ¿verdad? En el Ministerio de Comunicaciones tenemos ya un cuarto ministro, ¿verdad? Una ministra en funciones y un cuarto ministro, y creo que ahí es donde le duele al gobierno, en ese tipo de servicios básicos, esenciales, y es la gran oportunidad ahorita, tiene la gran oportunidad, en primer lugar porque las expectativas ya han bajado, y eso en política, manejar expectativas bajas es mucho mejor que manejar expectativas altas, porque ahora solo puede ser mejor, es decir, ya no puede ser peor de lo que fue. ¿Verdad? Tal vez la crisis del kilómetro 44, que se la tuvo que tragar el ministro Félix teniendo apenas 3 semanas de haber llegado, ha sido el costo más alto que ha tenido el gobierno. Si habláramos de crisis de comunicación, es esa, y el costo político ya lo absorbió ese ministro. Creo que este ministro llega sin tener un recorrido político, sin señalamientos de un recorrido político, sin ninguna tendencia, llega como un técnico y tiene la mesa servida para que le vaya bien, porque ya tiene el presupuesto que necesita, incluso con ampliaciones, ya tiene incluso una ley de infraestructura específica para desarrollar obra en las carreteras principales. Así es que yo creo que el presidente, haciendo pequeños ajustes, puede tener un año mucho más exitoso y presentarle resultados concretos a la población en este 2025. Luis Miguel, la relación con el Congreso pues ha sido bastante volátil y hay veces que pareciera que ha forjado una alianza sólida en el Congreso y otras veces pareciera que pues prácticamente no tiene ningún apoyo. ¿Hay alguna forma, digamos, de mejorar esa relación? Sobre todo porque este es el tercer gobierno que tiene una bancada pues sumamente débil en el Congreso y eso da problemas de gobernabilidad. ¿Qué enfoque se le puede dar? Yo honestamente no veo una forma de mejorar esa relación con el Congreso porque sabemos que a lo que se está enfrentando el oficialismo es a diputados que son altamente transaccionales. Entonces, la relación va a girar siempre en torno a lo que el oficialismo pueda ofrecerles en diferentes momentos. Y si eso se ha visto, digamos, se vio a lo largo del año pasado. Se vio para la aprobación de la ampliación presupuestaria, se vio para la aprobación de diferentes leyes que se aprobaron a lo largo del año y se vio finalmente para la aprobación del presupuesto. En todos esos momentos, el oficialismo tuvo que ceder muchas cosas para conseguir los votos necesarios para las aprobaciones de diferentes temas que necesitaba. Entonces, yo creo que esa dinámica se va a mantener. Y no solo se va a mantener, sino que puede ser que se agrave en la medida en la que el oficialismo no logre ofrecer suficientes cosas para mantener la alianza oficialista, puede ser que simplemente tengan un Congreso completamente inoperante. Entonces, de aquí en adelante, creo que vamos hacia más de eso y posiblemente vamos a verlo en discusiones de temas relevantes estos primeros 6 meses. Como no hay discusión alrededor del presupuesto, probablemente no se avance en muchos temas y luego en los últimos meses de este año, pues van a discutir otra vez el presupuesto y a ver si por ahí logran desentrampar un poco el Congreso, que fue un poco la dinámica que vimos en el primer año, pero no creo que la relación con el legislativo mejore. De hecho, lo que vimos
cuando el presidente Arévalo llega al Congreso a dar su informe de primer año de gobierno, fue que había una mala recepción de parte de muchos diputados, y eso pues da señales de que no hay una buena relación con el legislativo. Douglas, ¿qué tanto afecta la imagen del Ejecutivo, la imagen del presidente, este tipo de negociaciones que se dan en el Congreso? Porque para la aprobación del presupuesto, pues parte de las negociaciones fueron los altos recursos que se le asignaron a los consejos de desarrollo, que no es un concepto malo en sí, pero que en el pasado han sido pues, altamente criticados por la forma poco transparente en la cual se han ejecutado pues, los recursos que se asignan. ¿Cómo llegar a acuerdos en el Congreso sin incurrir en esos costos en imagen pública? Es muy difícil, ¿verdad? Tenemos que partir de la base que tenemos un sistema político roto, por ponerlo en las mejores palabras, corrompido en muchos de sus subsistemas, y negociar con políticos a quienes se les está acusando de ser corruptos, pues siempre va a tener un costo. Yo creo que asumiendo que ese costo es hasta cierto punto necesario, el tema es qué hacemos con esa inversión de capital que se hizo y ese deterioro del capital para reactivarlo. Entonces, si yo estoy deteriorando mi imagen por negociar con los diputados, pero a cambio obtengo un presupuesto, ese presupuesto lo traduzco en servicios para la población y vuelvo a invertir nuevamente mi capital recuperando mi imagen, pero otorgando servicios. El problema de la imagen del presidente y del gobierno en general fue que esas negociaciones generaron un deterioro en la imagen que es normal, es natural en los estamentos políticos, pero que no se tradujo en bienestar para la gente, que es la contraparte, ¿verdad? Invierto mi capital político para poder tener más activos y responderle a la gente. Y por eso decía yo que este 2025, con una lectura adecuada, es la oportunidad perfecta, ¿verdad? El presupuesto es suficientemente holgado, tiene las suficientes posibilidades administrativas para que se designen los recursos. Podríamos decir que los ministros ya aprendieron, ¿verdad? O por lo menos algunos ya tuvieron esa curva de aprendizaje, y que los programas, aunque fueron piloto estos que se lograron hacer en la política social sobre todo, y en el Ministerio de Comunicaciones, donde llega una nueva administración, pero que ya hay aprendizajes valiosos, el presidente tiene todo para dar respuesta a la población y recuperar de alguna forma su imagen y su capital político, ¿verdad? Luis Miguel, el mundo está expectante a lo que va a ocurrir esta semana, en los próximos días, y es básicamente la toma de posesión del presidente Trump. Ya ha hecho bastantes anuncios en redes sociales, pues que ha puesto nerviosos, digamos, a muchos líderes mundiales. Guatemala, pues obviamente no es ajeno a esa situación por el tema de migración, pero también por el giro que se podría dar desde la política de Estados Unidos hacia el país. Esa es una de las variables que va a tener que manejar el gobierno en los próximos meses. ¿Cuál sería la forma más inteligente de poder manejar ese cambio en los vientos que nos vienen del norte? Bueno, la forma más inteligente sería tener una actitud más proactiva y buscar canales de comunicación con la administración de Donald Trump en Estados Unidos. Porque claramente es responsabilidad del Ejecutivo manejar la política exterior del país, no solo responsabilidad, sino mandato. Y no pueden permitir que los actores antidemocráticos que operan desde el Ministerio Público intenten dictarles una política exterior, obviamente, cosa que no está en su mandato, ¿verdad? Entonces, claramente tienen que ser proactivos, tienen que buscar esas vías de comunicación y luego buscar qué fortalezas tienen instaladas, como por ejemplo, sabemos que la política exterior de Guatemala se mantiene en línea y es consistente con lo que ha sido la política exterior de Estados Unidos respecto a temas relevantes que como son Taiwán, como es Israel, como es la postura que hay también de defensa de la democracia en Latinoamérica, y lo vemos respecto al tema de Venezuela, por ejemplo, esta reunión que hay entre el presidente Arévalo y el presidente electo de Venezuela, Edmundo González. Todos esos temas son relevantes y son temas que tiene que usar Guatemala y que tiene que usar esta administración para buscar vías de comunicación con el gobierno entrante de Estados Unidos. Y por otro lado, también prepararse
para abordar el tema migratorio, no solo con detener la ola migratoria que va hacia Estados Unidos, o tratar de detenerla y dar señales de eso hacia Estados Unidos, sino también con qué va a pasar si hay deportaciones masivas y cómo recibir a esos migrantes y cómo, digamos, tratar de facilitar el regreso de personas que puedan ser deportadas y también pues las muestras que se han dado ya de intentos para detener el tráfico de ilícitos y de drogas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay muchas cosas que el gobierno puede ofrecer al gobierno de Estados Unidos para tratar de tener una relación buena con ese gobierno. Lo que sí es que no deben permitir que sean actores antidemocráticos los que marquen la agenda de política exterior en Guatemala. Douglas, esa última frase que dice Luis Miguel, no se debe permitir que estos actores antidemocráticos marquen la agenda. Eso significa que el gobierno debería ser mucho más proactivo en los canales que pueda establecer con la administración, la próxima administración de Trump. ¿Ves esa proactividad de parte del gobierno o ves que más bien parecieran un poco distraídos al respecto? Yo creo que puede hacer mucho más, ¿verdad? Hay cosas que solo se pueden, acuerdos que solo se pueden llegar entre estados. Y quien conduce la política exterior y es el jefe del Estado de Guatemala es el presidente Arévalo. De tal suerte que los acuerdos que pudieran ser de interés para la seguridad nacional de Estados Unidos y para nuestra seguridad nacional también, solo se pueden acordar entre presidentes. Pero aquí sí quiero recordar algo que es una debilidad que tiene el presidente Arévalo, y es que tiene un ministro de Relaciones Exteriores interpelado, y eso no le permite salir del país. Entonces, jugar ajedrez, ya que nos gusta tanto jugar ajedrez, teniendo uno de nuestros mejores alfiles detenido en uno de las casillas, no es saludable, ¿verdad? Ahí tendría que haberse hecho una operación en el Congreso para votar esas interpelaciones y permitirle la libertad al canciller en un proceso de transición como el que se está dando en Estados Unidos. Es imposible que el canciller no pueda movilizarse. Y ahora, pues, de que ya tenemos abiertamente una toma de posesión, necesitamos una cancillería mucho más proactiva y, por supuesto, el liderazgo del canciller que se pueda movilizar a cualquier lugar, no solo a Estados Unidos, pues, porque estamos hablando de Estados Unidos, pero no puede salir a ningún país del mundo, ¿verdad? Está inhabilitado para salir un canciller, lo cual es toda una paradoja. Ahora ya me quedan, la verdad, 30 segundos, muy poco tiempo, pero a ambos quisiera preguntarles antes de terminar, ¿tiene posibilidad el gobierno de mejorar los niveles de aprobación que tiene actualmente? No lo sabemos con exactitud, pero sí sabemos que bajaron. ¿Puede todavía recuperar ese impulso que tenía al inicio? Brevemente, Douglas, empezamos contigo. Sí, totalmente, desde dos ópticas. Primero, desde las políticas públicas, dando respuesta a la población. Y segundo, retomando el nervio que lo llevó a la presidencia, que es el efecto de contraste entre lo que significa el gobierno de Bernardo Arévalo y lo que significaban los anteriores gobiernos. Luis Miguel, terminamos contigo. Yo creo que sí, con una mejor estrategia de comunicación que le permita explicarle a la población cuáles son los problemas que están enfrentando y hacia dónde va, cuál es la ruta de este gobierno, podríamos ver muchos cambios. Y luego también, un poco robándome la idea que dio Douglas hace un tiempo, ¿verdad? Ya los ministros pasaron por el periodo de diagnóstico y el periodo de ajuste y hay presupuesto. Entonces, dar mejores servicios públicos, dar esos logros inmediatos, rápidos a la población, podrían ayudarle a mejorar muchísimo la imagen y a mejorar el rumbo también que lleva este gobierno. Bueno, veremos si son capaces de hacerlo y sin duda alguna se va a requerir mucho trabajo y mucha proactividad de parte del gobierno en los próximos meses para recuperar esos niveles de aprobación que tuvieron en algún momento. Douglas, Luis Miguel, muchísimas gracias a ustedes. En casa, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.